Me llamo Enrique Murillo, tengo 82 años, soy viudo, 3 hijos, 5 nietos, de los cuales 2 ya se han independizado de sus papás. Y he sido en esta vida de todo: periodista, traductor, editor y algunas cosas más. Incluso ayudador de autores a los que no les sale la novela y hay que echarle ahí una mano para que la terminen y estas cosas. No es tan distinto. La sociedad española desconoce por completo la edición. No solamente no conoce sus trapos sucios, sino que no conoce ni siquiera cómo funcionan las cosas, quién es el que lee, quién es el que trabaja con los textos, etcétera. Hay muy poco trabajo con texto en comparación con la edición anglosajona, alemana, nórdica. Básicamente la tarea del editor es elegir, que es importante. Pero se hace muy poco, porque hay poca cualificación para hacerlo. Y otro trabajo que es importantísimo, que es echar una mano al autor. Y echar una mano al autor cuando ya ha terminado y necesita un guardaespaldas, alguien que, sin la identificación que tiene él con el texto, con la distancia que te proporciona ser otra persona y tus conocimientos mayores o menores de los diversos géneros literarios, que hay montones, ayudará a redondear el libro, asegurarse de que no hay fallos en la novela, por ejemplo, en la definición de un personaje, en la organización de una escena, cómo la cuentas, desde dónde la cuentas. Puedes contar el final de un capítulo antes del comienzo, como hacía García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Hay miles de pequeñas cositas que en diálogo con los autores se pueden hacer. Y esto es, por desgracia, infrecuente en España. Digamos, hay más falsos mitos que realidades. Lo que se conoce o se cree conocer desde el punto de vista social, y digo social incluyendo la prensa, digamos, los medios de comunicación, revistas incluidas, digamos, en general conocen muy poco lo que realmente se hace. Una cosa es las apariencias y otra cosa lo... Después, actualmente vivimos en un momento de concentración empresarial en lo editorial enorme. O sea, hay 2 grupos editoriales con montones de sellos cada uno de ellos, 30 o 40 o 50 sellos cada uno, que hacen el 52%, me parece, del total de la facturación del libro en España. Eso es muchísima concentración. O sea, vivimos en un régimen de oligopolio. Hay 2 oligopolios que se reparten el 25-26%. Más en la venta de libros tenemos a Amazon con un 25-30%, lo cual es otro disparate. Y estamos en un momento en el cual la figura del publisher, a la antigua, como había en los años 80 y 90, prácticamente ha desaparecido. Los publishers han acabado vendiendo su empresa a una multinacional. Anagrama fue vendida a Feltrinelli, Salamandra, Lumen están en el grupo Penguin Random House, y también está ahí Alfaguara, pero también están las no literarias como Roca Editorial en Penguin Random House, y el grupo Planeta, por su parte, pues tiene lo que quieras: Destino, Planeta, Martínez Roca, Ariel, Paidós, etc. No acabas nunca de decir. Entonces, ¿qué ocurre? Y es grave. Por un lado, esto crea dificultades enormes a los libreros, enormes. No solamente tienen un problema con conservar el local en una zona céntrica, que es la única forma de vender libros, porque la gente no te va a ir a buscar a un barrio periférico a no ser que viva en él. Y por otro lado, están inundados de novedades que no caben en sus mesas de novedades en absoluto. Pero afecta también creando una verdadera deshumanización de lo que no debería deshumanizarse jamás, que es la escritura y la literatura y el ensayo, pero se ha producido una deshumanización de
las personas que verdaderamente trabajan los textos en la edición. En las editoriales queda, caricaturizo un poco para que se entienda mejor, quedan, digamos, la alta gerencia, la media gerencia, el departamento de marketing y la fuerza comercial. Todo lo demás se hace fuera. Y en medio de todo esto están los señores editores, que son los directores de cada uno de los sellos, que carecen de autoridad en la medida en que los presupuestos, es decir, cuánto tienen que facturar cada año, se les dice, cuando no se sabe aún qué libros van a tener, que van a tener que hacer para el año siguiente. Entonces, como empezamos la casa por el tejado, digamos, la edición grande está en manos de gerentes y de comerciales que generalmente no saben ni lo que es un libro ni por qué se vende. Es así de paradójico. En la clase media editorial, es decir, las empresas editoriales que hacen entre 25 y 90 libros al año, las cosas empiezan a complicarse también mucho. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de deshumanización? Hablo de lo siguiente. ¿Quién lee los libros? Los leen mis exalumnos del máster de edición. A tanto la pieza, 80 euros, 100 euros, depende del tamaño del libro. Escriben un informe de lectura, este informe de lectura pasa a manos del editor, que es el que contrata. El que contrata hará una lectura seria de los informes, pero una lectura somera de los libros, somera. En muy pocos casos, y los hay, incluso en multinacionales, hay editores no solamente concienzudos, sino que son capaces de, por ejemplo, trabajar sobre el orden de capítulos de una novela comercial, un thriller. Esto lo he visto, ahora. Pero son las excepciones, porque hay pocos que lo sepan hacer. Luego está el resto de las personas que intervienen en que un libro llegue a la calle. Primero hemos dicho el lector. Esto es externo. Pero también es externo el corrector de estilo. Es externo el corrector de primeras pruebas, de segundas pruebas, de terceras pruebas. Es externo el diseñador gráfico que hará el diseño de la portada. Es externo el que hará el texto de contra. Puede llegarse a la publicación de un libro tan extraordinario como La sombra del viento, sin que prácticamente nadie lo hubiera leído. Te lo cuento. Yo había sido director editorial de Plaza y Janés del 92 al 97, hasta que salvé, junto con otro directivo, el director general, la empresa de la quiebra y de su venta a Planeta, y como premio fui despedido al cabo de un tiempo porque hubiera impedido a un tipo que me detestaba hacer lo que pensaba hacer, que como era un delito no puedo decir qué era. Y entonces me echó para poder tener las manos libres y practicó eso. Luego le echaron cuando le despidieron, le encontraron con las manos en la caja. Bien, y cuando entré en Planeta me ofrecieron el puesto de director editorial, ya que había tenido tanto éxito en Plaza y Janés, les dije que ni loco, y además no podía físicamente, yo había quemado mis naves. Me había ido a vivir a más de 1 hora de Barcelona y la editorial estaba en la ciudad, y les dije, yo solo puedo venir un día a la semana. Bien, entonces me castigaron, me bajaron el sueldo sobre lo que yo había primero pedido, no me importó, y me castigaban con cosas tan graciosas como que yo era el editor de Terence Simós. Terence Simós acababa de mandar a freír espárragos a su anterior editor porque habían tenido una discusión sobre la portada de un libro, y lo que no sabía mi jefa es que yo era muy amigo de Terence. Total, nos llevamos muy bien. Conseguí convencerle de que sus portadas, tenía aires o sueños de diseñador gráfico, pero era muy malo. Entonces yo le convencí, déjame hacerlo, tengo buenos equipos, lo haremos mejor. Total, y un día me dice Terence, que tenía mucha jeta, ya muy simpático, me dice, mira Enrique, si tú quieres mi novela para Navidad, vas a tener que leer tú los finalistas del premio Fernando Lara. Eso que está ahí en esa mesa, y sobre todo ese tan gordo que debe tener 800 folios al menos. Todo era papel entonces. Digo, bueno, lo que tú digas, pero me has de terminar la novela a tiempo.
Total, no me leí los manuscritos, naturalmente. Soy un viejo zorro de la edición, me leí los informes de lectura. Y además yo ya sabía que aquel año había una novela muy buena de Ángel Escaso que iba a ganar. Ya estaba dicho, ya estaba cerrado eso. Leí y de los manuscritos leí uno solo, porque me llamó la atención el informe de lectura que estaba bien hecho. Y me sumergí en una fábula bien contada. Esa fábula bien contada, le dije a Terenci, mira, esto es como cuando tú y yo éramos pequeños y a comienzos de los años 50 la gente, pues no había apenas librerías, íbamos a las de segunda mano, a lo mejor nos acompañaba papá de la mano y entrabas en las librerías y esto es así, así empieza la historia. Un papá, un niño entra en una librería, hay unas escaleras, hay mucha telaraña, hay muchos libros y abajo hay unos libros muy especiales, uno de los cuales se llama La sombra del viento y luego, ay, no me cuentes más, qué bonito, voy a votar esta novela. Digo, no, que ya no tienes que votarla. Bueno, la votaré de finalista. Digo, no hay finalista en el premio Fernando Lara. Al cabo de 2 meses de eso, el libro llegó a un editor que estaba sentado en una mesa, que era el último que había llegado al Grupo Planeta, y su jefe inmediato, Carlos Revés, le dijo, mira, dice José Manuel Lara Bosch que esta novela hay que publicarla. José Manuel Lara Bosch era presidente del jurado del premio Fernando Lara y oyó a Terenci y creo que también a Luis Marianson hablar muy bien de esa novela. Seguramente, bueno, no, Terenci seguro que no había leído más que lo que yo le conté. Esta es la historia del mayor bestseller que ha tenido la novela española en los últimos 500 años. Creo que el más famoso después de La sombra del viento es La conjura de los necios. Llegué un día a la editorial Anagrama, donde yo era simplemente un traductor, pero empecé a hacer también informes de lectura cuando aún publicaba casi solo no ficción. Y el editor me dijo muy apenado, mira, me han contado la historia que es bonita de un autor que escribe un libro, no consigue editor, se suicida al cabo de un tiempo por no conseguir publicar el libro, y su madre, en memoria de su hijo, busca editor y al final lo encuentra. La historia está muy bonita, pero fíjate lo grueso que es este libro. Esto va a ser carísimo de traducir. Por lo tanto, no me decido a contratarlo, por buena que sea esta historia. Léelo y dime si va a vender, que es la pregunta del editor. La pregunta del editor no es la calidad, es la venta. También la calidad depende de las editoriales, pero la que no puede fallar en ninguno de los dos campos es la de la venta. Me leí el libro y recomendé que se publicara, era La conjura de los necios, que puede haber vendido más de 1 millón de ejemplares, en castellano solo. Que no va a vender, a ver, no solamente tienes que decir no va a vender, sino no va a vender en esta editorial. Porque depende del sello, hay una cosa que encaja o no encaja. Con lo cual, a la hora de descartar, descartas muy fácilmente todo aquello que te es ofrecido directamente por los autores o indirectamente por los agentes literarios españoles o extranjeros y ves lo que se adecua o no se adecua. Una vez hecho este primer descarte, lees. ¿Y cómo lees? Pues lees porque has sido un lector toda la vida. O sea, yo a los 5 años ya leía libros largos. Bueno, no sé por qué, no tiene ningún sentido ni nada, me divertía. Yo vivía en los negros años del franquismo y no te puedes imaginar lo maravilloso que era leer según qué novelas. Total, con esa experiencia pues tú lees y tratas de calcular, no hay una ciencia, no hay ni siquiera un algoritmo que adivine lo que es bueno o es malo, ni menos aún lo que va a vender o no va a vender. E incluso lo que va a vender en un país no te garantiza nunca que vaya a vender en otro, aunque sea del mismo idioma. A mis alumnos les decía siempre, los editores no publicamos en el vacío, publicamos para un país y una sociedad determinadas. Tenemos que saber cómo es nuestra sociedad para saber cómo encajará en la conversación de la persona culta que lee libros, un libro así. Es muy complicado. Las estadísticas que se han hecho comparando la tasa de aciertos
y desaciertos de las personas o los algoritmos, da el resultado igual. Aciertas solo en un 10% de las ocasiones. Y el libro tiene la ventaja que tú puedes hacer, yo qué sé, 2 libros que te salgan bien de cada 10, y aunque pierdes dinero con los otros 8, y con lo que ganas con los otros 2, pagas todo. E incluso puedes ganar un poco de dinero. No mucho. Tanto como traductor, como autor y como editor, estoy absolutamente en contra de cualquier uso, sea el 1 o el 3% de cualquier sistema como la inteligencia artificial para cualquier trabajo de tipo creativo. Sirve para cualquier trabajo de tipo no creativo. Organización del mundo editorial, puede. A ver, la industria editorial ya está con una demanda judicial en Estados Unidos hecha por 4 grandes grupos, no son todos los que hay, pero son bastantes, son importantes, contra una de las máquinas estas de no sé quién, me da igual. El Writers Guild en Gran Bretaña ya da unas normas para que en los contratos figuren obligatoriamente cláusulas según las cuales se va a prohibir, y hay que empezar demandas, y voy a Bruselas dentro de poco en representación de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ASEC, a Bruselas para un encuentro de escritores europeos, y mi tesis, la de mi junta directiva, es vamos a conseguir llevar a los tribunales a todas las máquinas de inteligencia artificial que han sido alimentadas sin pedir permiso ni pagar royalties de todo lo que se ha publicado en los últimos 500 años. No estamos hablando, esto no es una broma, es un robo. O sea, la inteligencia artificial nutre sus máquinas que no son inteligentes, solo son 2 artes, la memorística y la combinatoria. No tienen otro, no hay inteligencia ahí. No hay tampoco conocimiento de la realidad. El otro día decía un traductor, si yo me encuentro con un personaje que en una novela se da un puntapié sin darse cuenta con el pie de la cama y es metálico y se hace mucho daño y suelta un chillido, yo como traductor sé lo que es un chillido. La inteligencia artificial no distingue un chillido de otro. Hay de terror, hay de dolor, hay de muchos matices, ¿no? Entonces, no solamente sería un deterioro terrible de la calidad de las traducciones, que es un arte dificilísimo, es una actividad humana en donde empiezas sabiendo que vas a fracasar seguro, porque es imposible que lo que tú escribas en tu idioma sea tan rico como el original. Tienes que aproximarte lo más que puedas, pero como traductor tienes absoluta conciencia, frase a frase, capítulo a capítulo, de todo lo que no ha podido entrar. Entonces, ya tenemos ejemplos. Una editorial española, cuyo nombre no diré, publicó un libro hace bastantes meses. Imprimió un montón, varios miles de ejemplares. Distribuyó el libro. Y un librero lo hojeó. Es una editorial prestigiosa. Lo hojeó y se llevó la sorpresa de que aquello era una porquería. Era una traducción que era una porquería. Estaba hecha por una máquina. Yo dejo de llamarle inteligencia artificial o inteligencia, es una máquina. Entonces, la máquina había cometido brutales errores. El librero, que era amigo de los editores, les llamó y les dijo, ¿sabéis lo que habéis publicado, no? Yo no lo voy a vender. Y ellos, que no lo sabían, pues se lo miraron, porque alguien había sido tan listo que por ahorrar costes, y esto es la deshumanización de la edición, por ahorrar costes, y la traducción mal pagada como se paga en España, sigue siendo mucho dinero, pues te puede llevar a tener que retirar una edición completa y tirar al río todos los ejemplares que has hecho. Es un desafío superior incluso al problema que tenemos en España con el oligopolio editorial. Es gravísimo. Es real y tiene un porqué. El porqué es, a ver, los libros
aparte de los que se vendan en Amazon, que es por otras razones, que es por razones algorítmicas que se venden allí, los libros se venden en las librerías y se venden porque están expuestos, visibles, no en una estantería, sino en las mesas de novedades. Los dos grandes monopolios no tienen, o oligopolios, no tienen suficiente con lo que ya tienen y quieren ganarle un 1% más a la competencia, porque eso te permite tener mejores condiciones de implantación, de ocupación de centímetros cuadrados con tus novedades en las librerías, por un lado, y luego mejores condiciones. Es decir, el sistema de pagos de los libros es un lío, ahora no lo voy a explicar porque es demasiado complicado, pero si tú tienes más y tienes más poder, puedes conseguir más dinero por vender lo mismo. Y eso además tiene una primera consecuencia terrible, que es la economía de las librerías, y una segunda consecuencia igualmente terrible, que es no hay sitio para todo. Y todo para el que no hay sitio no es los libros más malos, sino los más buenos. Tengo el ordenador lleno de manuscritos bastante buenos, incluso algunos muy buenos, de escritores que me los mandan. Y yo digo, yo ya no soy editor, ¿no? Nadie me hará caso si recomiendo pero en la desesperación me los mandan. Es cada vez más difícil, si eres un escritor con un cierto nivel de autoexigencia, para encontrar editor. A no ser que estés en una de las 3 o 4 o 5 modas que se cuelan por todos lados, pero eso ha pasado toda la vida. De modo que esto es terrible, la situación, el exceso de novedades. Y es un exceso que solo quiere acaparar. Las librerías son espacios finitos y sus mesas son espacios más finitos todavía. Y cabe lo que cabe. Y lo que no cabe no se va a vender. Lo que me dicen los editores pequeños, esos héroes que trabajan sábados y domingos para otras editoriales para poder ganar un extra y con eso pagar la publicación de un libro, esto es la edición pequeña en España. Gente que trabaja 7 días a la semana, en traducción, en corrección, en lo que sea. Bueno, la autopublicación es un mal nombre para lo que en realidad es publicación pagada por el autor. Porque la autopublicación no la hace el autor ya. El autor ahora mismo entra en zonas éticamente vidriosas en las cuales creo que los dos grandes oligopolios se dedican a la autopublicación. Creo que hay una empresa gigantesca que se llama Círculo Rojo y también se dedica a esto, y hay unas cuantas más. Exactamente qué hacen estas empresas, porque yo no le llamo publicar a que el libro esté pero no se entere nadie de su existencia. Publicar, yo me lo tomo literal, quiere decir hacer público. Digamos, tener una unidad de producto en Amazon, donde hay más de 120.000 libros vivos, en ese catálogo, que significa que Amazon tiene la ficha del libro, no tienen ni ejemplares, o a lo mejor tienen un ejemplar. O sea, si tú tienes un libro en una plataforma como esa, es uno entre 100.000, tú no lo has publicado. Si te han impreso 50 o 100 o 500, porque eso depende de lo que tú vayas pagando, de la imprenta. O sea, me da igual que lo corrijan o lo corrijan, que le digan, mire usted, no se lo vamos a publicar porque este libro es indigno. O es un libro que no tiene ningún sentido que lo publique usted. ¿Usted por qué escribe si no ha leído nunca? Que es lo que ocurre algunas veces o muchas veces, no lo sé. Entonces, claro, me pone, es que Taylor Swift se autopublicó. A ver, por favor, Taylor Swift puede vender sus bragas por 2 millones de euros. A mí no me diga tonterías. Estoy hablando de una persona ingenua que cree que usted le va a publicar el libro. Usted no se lo va a publicar, llámele otra cosa. A mí leer me ha hecho más malo. Yo desde pequeño leía Las aventuras de Guillermo, que era un niño malvado, que odiaba libremente, se sentía muy a gusto odiando, que hacía travesuras todo el tiempo, que era un pícaro,
redomado. En aquella España pacata, gris, tortuosa del franquismo, en donde la ley era palabra de Dios y no se podía desobedecer, y había reformatorios para mujeres descarriadas, como mi mujer, que sufre un intento de violación, sale por piernas y su padre va y la mete en un reformatorio. Aquella España, de aquella España solo me liberaba jugar a fútbol en el patio del colegio, y ahí veía a Vilamatas, a Eduardo Mendoza, mis compañeros de colegio de aquella época. Salimos 3 o 4 del sindicato de las letras, muy raro, porque allí nunca nos enseñaron literatura. Y luego era la lectura. Yo leía interminablemente. A veces no sabía la lección, y como en el cole no te enseñaban, sino que solamente tomaban la lección, si no me la sabía decía que me encontraba mal, etcétera, entonces me quedaba en casa y ¿qué hacía? Leer. Entonces, bueno, leer, bueno, he conseguido vivir de leer. Es un chollo. Bueno, llegaba el momento en el cual varios de los 15 editores que dijeron que no me lo querían publicar porque era demasiado largo, demasiado duro, etcétera, etcétera, ahora me dicen, qué pena, no importaba que fuera largo. Mira, es extraordinario. Este era un libro que estaba no condenado, sino, digamos, tanto el editor como yo hubiéramos sido felices vendiendo 800, 900 ejemplares de un libro de más de 500 páginas que no podía costar menos de 30 euros, etc. Y que además era un libro de nicho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo a Manuel Ortuño, que fue quien dijo que sí, antes me había dicho que sí otro editor, pero les pidieron después de contratarme, y entonces yo les dije a las personas de esa empresa que yo, si no estaba quien me había leído, yo no tenía confianza en ellos, y que teníamos que romper el contrato, y lo rompimos. Costó, pero rompimos. Manuel Ortuño no se quejó de que el libro fuera largo en absoluto, y era además un editor especialista en libros de edición, y ahí he estado bien. Ha sido una experiencia bellísima, muy difícil. Hemos pasado por momentos complicados, pero ahora mismo hay 5.000 ejemplares impresos, que es una barbaridad. 4.000 vendidos aproximadamente. Esta nueva edición ya es que es la repanocha. Es que no tiene sentido. ¿Qué ha ocurrido? Porque a mí, claro, yo me he dedicado toda la vida a intentar averiguar los porqués. ¿Por qué este libro vende? Tienes que saberlo para saber por qué venderá el siguiente o ese manuscrito que estás leyendo. ¿Por qué ha vendido el mío? El mío vendió porque, mira, lo voy a decir, Enrique Redel, que es muy amigo mío, el editor de Impedimenta, fue uno de los que leyó la primera mitad del libro, más o menos. Porque yo quería seguir, pero teniendo ya la seguridad de que había un editor que quería publicarlo. Y bueno, finalmente no. Yo creo que vio que no le encajaba en la línea de Impedimenta, que es una línea muy definida, por lo tanto lo entiendo. Bueno, sea lo que sea, cuando el libro estuvo terminado, él lo leyó, ya publicado por Trama, y en la feria que se hace en otoño en Madrid, en Matadero, me parece que es un sitio muy grande, que no recuerdo cómo se llama esa feria, es de editores independientes, él empezó a decir que el libro era muy bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que que era un libro de nicho, y era de un nicho pequeño, que era el de los editores, tuvo ese nicho ganado en poco tiempo gracias a Enrique Redel, quien ni siquiera me lo contó. Yo eso lo sé, luego se lo he agradecido. Yo eso lo sé porque me lo decían editores pequeños. Yo soy muy amigo de muchos editores muy pequeños. Es que nos ha dicho Enrique que el libro es buenísimo, que se lee muy fácil, que es muy divertido, que es brutal, todo eso. Entonces, lo que había que luchar por conseguir ya estaba conseguido, al cabo de 2 semanas. Luego, con Manuel Ortuño pactamos hacer tantas presentaciones como mi físico fuera capaz de resistir. Llevamos unas 20, ya me quedan un par más.
Eso desde el 10 de septiembre, que es cuando hice la primera en Bilbao. Luego Madrid, Barcelona, etcétera, y no hemos parado. Hemos ido a muchas ciudades de provincias y aún en otoño seguiré haciendo algunas más. Eso ha ayudado mucho porque ha ayudado a correr la voz. Y luego, frente a cierta frialdad, cancelación, llámale como quieras, de algunas publicaciones, de los suplementos literarios, de los diarios, hay un par o tres que no han publicado nada, hay uno, ABC Cultural, que me pidió, les ofrecí y me pidió la exclusiva, entonces hizo una prepublicación, una entrevista y luego una crítica. Hay otros que han publicado una columnita, otros que han publicado en la sección de cultura una gran entrevista, pero luego una crítica poniendo pegas a todo el rato a todo. Digamos, en medios convencionales no ha sido un libro que haya tenido ningún éxito. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo ha funcionado tanto? Ha funcionado tanto por los lectores iniciales, que fueron los editores, y los libreros, que también muchos leyeron. Ha sido un libro de libreros. Alguno me ha dicho, casi, ojalá fuera el comienzo de un nicho como el que ahora es los libros que hablan de librerías. Tenemos sección de libros de librerías. Ojalá, a partir del personaje secundario, tengamos también una sección de libros que hablan de edición y de cómo es el mundo de la edición. Y luego el salto ha ido más. Yo soy el presidente de la comunidad de vecinos de la finca donde vivo, son 49 pisos. Y claro, algunos de mis vecinos me dicen, Enrique, pero tú has escrito un libro, tú te dedicabas a esto, qué cosa tan rara. Y digo, pero ¿cómo te has enterado tú de que he escrito un libro? Dice, es que tengo un amigo que lee muchísimo. Es decir, fíjate, empiezan los editores, luego los libreros, luego todo el mundo de la edición, traductores, correctores, etcétera, porque saben que se habla de ellos. Y se habla de ellos en los términos en los que se habla. Pero luego llega a la gente que lee mucho. En España la gente que lee mucho es poquísima, en comparación con países más civilizados, europeos. Pero los pocos que leemos somos viciosos de la lectura. Nos gusta ser malos. Tienen poco y eso es una pena. Tienen poco y eso es una pena. Soy amigo de algunos editores de revistas, he escrito para muchas revistas si me lo pedían o si no me lo pedían, cobrando o sin cobrar. Yo creo que tienen el problema de enfrentarse al mundo digital de otra manera. Es decir, es bueno que sigan siendo en papel, pero tienen que buscarse la vida, integrarse en la sociedad. Y para ello tienen que ser, digamos, dependiendo del tipo de revista, naturalmente, pero yo que soy periodista también creo que su vinculación a la actualidad hay que mejorarla. No quiere esto decir, esto le he hablado con Pepe Rivas, que ahora está resucitando a Jo Blanco, por ejemplo, somos muy amigos, lo hemos hablado, y yo le digo, no, estás haciendo estos monográficos, son realmente muy buenos, pero tienes que adaptarte al mundo real de hoy. Esto es lo que es la prensa. Claro, no hay kioscos y lo vas a tener que vender en librerías, de acuerdo, pero aún así. Porque los que compramos libros visitamos librerías por vicio cada semana. Entonces una publicación mensual o trimestral está bien en una librería. Por poco que vendas ahí, pero te tienes que vincular a lo que pasa en la calle. Es como las editoriales, tampoco podemos vivir ni en torres de marfil ni en algoritmos. Entonces el futuro lo veo bien en la medida en que, pues mira lo que he hecho yo con el libro este. ¿Qué he hecho? Dar entrevistas a troche y moche de cosas que yo no sabía ni lo que era. Yo no sabía lo que era un podcast. Yo no sabía que hubiera gente que se dedicara a escuchar y ver entrevistas en canales de YouTube.
sumando todas las que he dado, estamos en 180.000 audiciones de esto. Claro, y yo soy predigital, pero vamos, que yo he llegado tarde a todo. No soy ya de este mundo, ya estoy en el otro. Estoy enterrado. Pero cuando me ha venido alguien le he dicho que sí, igual que he dicho que sí hoy. Es todo lo contrario, lo he buscado. Y sé que eso, luego difundido con mis limitaciones en mi uso de Facebook y estas cosas, sé que eso ha ido muchísimo también. Ha sido un libro que no se había intentado jamás contar la verdad de la edición. Los editores generalmente se construían un monumento a sí mismos. Yo hice tal, yo hice cual, yo hice cual. Yo cuento lo que yo hice, pero cuento cómo es la industria, cómo funciona de verdad. ¿Quién sabe de verdad o quién finge saber? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que lee? ¿Quién es el que no lee? ¿Qué importancia tiene el dinero? Que tiene mucha y no se puede olvidar. O sea, un experto en edición dice: Enrique, tú has escrito la historia material de la edición española. Bueno, es que faltaría más. Si yo me he tenido que ganar la vida, es dinero. Claro que es dinero. No es aquí solo literatura. Eso solo lo dice quien se ha forrado. Yo me he ganado la vida solamente, pero muy divertido.